Mis padres le dieron a la familia de mi hermana las llaves de mi casa mientras yo tomaba café, y luego me dijeron que, de todas formas, es demasiado grande para una persona egoísta. Mamá añadió con dureza que tiene hijos que realmente necesitan y merecen este espacio. Papá estuvo de acuerdo, las personas solteras no merecen casas grandes cuando las familias tienen dificultades. Mi hermana sonrió con arrogancia, pensando que vivir en la casa que siempre debería haber tenido. Cuando le exigí que me devolviera las llaves, mamá me dijo fríamente, te darán un bonito estudio, da las gracias. Papá amenazó con perder a tu familia para siempre, excepto por este generoso acuerdo. Llamé a mi abogado inmediatamente. Lo que no sabían era que lo había estado grabando todo en mi teléfono. Nunca pensé que publicaría una de estas historias, pero aquí estamos. Soy Ailey, tengo 32 años y trabajo como ingeniera de software en una importante empresa tecnológica. He estado soltera por decisión propia durante los últimos años, centrada en mi carrera y disfrutando sinceramente de mi independencia. Hace unos 2 años, compré la casa de mis sueños, una hermosa casa colonial de 4 habitaciones en un barrio exclusivo. Ahorré durante años, trabajé horas extra y sacrifiqué mucho para poder pagarlo. Era mi casa, mi santuario y mi mayor logro. Mi familia siempre ha sido complicada. Mis padres, Kathleen y Douglas, tienen más de 50 años y siempre han tenido favoritos. Mi hermana Brianne, de 29 años, es la niña mimada que no se equivoca. Está casada con Troy y tienen 3 hijos, Natalie, de 10 años, Owen, de 6, y la pequeña Maya, de 18 meses. Brianne siempre ha envidiado mi éxito, haciendo comentarios sarcásticos sobre mi suerte y cómo las cosas me caen del cielo. Lo cierto es que, mientras ella se divertía en la universidad y la dejaba para casarse joven, yo me esforzaba por estudiar informática y forjar mi carrera. El problema empezó hace unos 6 meses, cuando Brianne y Troy empezaron a tener problemas económicos. Troy perdió su trabajo y les costaba pagar el alquiler de su pequeño apartamento de 2 habitaciones. En lugar de ofrecerles ayuda para recuperarse, mis padres insistían en que estaba desperdiciando tanto espacio y que debía pensar en mi familia. Ayudé en lo que pude, les compré la comida, pagué los útiles escolares de los niños e incluso pagué algunos servicios. Pero al parecer, eso no fue suficiente. Hace 2 semanas, la situación se agravó. Mis padres me invitaron a cenar el domingo, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta, ya que hacía meses que no cenábamos en familia. Pasé toda la noche sermoneándome sobre mi egoísmo y cómo debía defender a mi familia. Mi madre, Kathleen, insistía en que la casa era demasiado grande para una sola persona y que debería considerar dejar que Brianne se defendiera. Mi padre, Douglas, se enojó y empezó a sentirse culpable como siempre por las obligaciones familiares. ¿Y qué pensaría tu abuela? Le recordé que mi abuela Rose me dejó una pequeña herencia que me ayudó con la entrada, y que estaría orgullosa de que la usara bien. Eso pareció callarlo, pero pude ver cómo se les ponía la carne en el asador. El martes pasado empezó como cualquier otro día. Estaba trabajando desde casa, tenía algunas llamadas programadas y, sobre las 10 de la mañana, decidí ir corriendo a mi cafetería favorita, a unos 15 minutos. Es este pequeño lugar el que crea la vida lavanda más increíble. Tenía mi teléfono configurado para grabar audio porque me sentía cada vez más ansioso por posibles enfrentamientos con mi familia. Guardo documentos importantes, incluyendo copias de los papeles de mi hipoteca, en la guantera de mi coche como respaldo en caso de emergencia o robo de identidad. Lo tengo. Lo recogí después de que entraran a robar en casa de un compañero de trabajo y le robaran todos sus documentos importantes. Olvidé apagar la grabación al salir. Al volver de la cafetería, supe al instante que algo andaba mal. Había 2 coches en mi entrada que no debían estar allí. El Honda destartalado de Brianne y una camioneta de mudanzas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero intenté mantener la calma. Quizás había una emergencia, quizás necesitaban ayuda con algo. Fui a mi puerta principal y la vi cerrada con llave, lo cual era extraño, ya que nunca la cerraba cuando solo hacía recados. Toqué el timbre de mi casa y Brianne abrió. Tenía una mirada de suficiencia que nunca antes le había visto, y sostenía a la pequeña Maya como si fuera la dueña del lugar. «Ay, Ailey, llegaste temprano», dijo sin moverse de la puerta. ¿Temprano? ¿De qué hablas? Esta es mi casa. ¿Por qué estás aquí? Fue entonces cuando mis padres aparecieron detrás de ella, con aspecto culpable pero desafiante. Mi mamá, Kathleen, dio un paso al frente con una expresión fría que nunca antes había visto. «Ailey, tenemos que hablar», dijo. «Podemos hablar, pero primero, ¿por qué hay un camión de mudanzas en mi entrada y por qué están todos en mi casa?» Mi papá, Douglas, se aclaró la garganta. «Hemos tomado una decisión en familia. Brianne y Troy necesitan un espacio más que tú. Tienen hijos que realmente necesitan y merecen este espacio». Lo miré fijamente, pensando que la extrañaría. «Disculpa», intervino mi madre, con voz áspera y directa. «De todas formas, es demasiado grande para una sola persona egoísta. Has estado ocupando este espacio mientras la familia de tu hermana ha estado hacinada en ese pequeño apartamento. No está bien. ¿Acaparamiento? Compare esta casa. Pago la hipoteca. ¿De qué hablas?» Brianne dio un paso al frente, y juro que estaba prácticamente pegada de la satisfacción. Por fin,
Vivo en la casa que siempre debí haber tenido. Ya te divertiste jugando a las casitas, pero es hora de pensar en la familia. Me sentí como si estuviera en una especie de realidad alternativa. ¿Siempre debiste haberlo hecho? Brianna, no compraste esta casa. No ahorraste para ello. No trabajaste horas extras durante 2 años para pagarlo. Yo sí. Mi papá se puso rojo, como siempre que estaba a punto de perder los estribos. Los solteros no merecen casas grandes cuando las familias pasan apuros. Estás siendo egoísta y desagradecido. ¿Ingrato? ¿Por qué? ¿Por comprarme mi propia casa con mi propio dinero? Fue entonces cuando mi madre me dijo algo que todavía me hierve la sangre. En lugar de eso, tendrás un bonito estudio. Agradece que incluso te ayudemos a encontrar algo. Este acuerdo es mejor para todos. No podía creer lo que oía. ¿Un acuerdo? ¿Te refieres a robarme la casa? Mi papá está más cerca, y su voz adquirió un tono amenazante que nunca antes había oído. Acepta este generoso acuerdo o pierde a tu familia para siempre. Es tu decisión, Hallie. Sé inteligente. Todo el tiempo, oía a Troy de fondo indicando a los niños que guardaran sus juguetes en lo que solía ser mi oficina en casa. Natalie corría emocionadísima por su nueva habitación y nadie se subía a mis muebles. Era surrealista y exasperante. Quiero que me devuelvan mis llaves. Ahora mismo, exigí. Brianne se rió, de verdad, y dijo, ¿qué llaves? Ya cambiamos las cerraduras. Esta es nuestra casa ahora. Fue entonces cuando estallé. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿De mi casa? ¿Cómo entraste? Mi mamá parecía casi orgullosa cuando dijo, usamos tu llave de repuesto de debajo de la maceta. Llevamos semanas planeándolo. ¿Planeándolo? ¿Has estado planeando robarme la casa? Hemos estado planeando ayudar a la familia de tu hermana, y al mismo tiempo, darte una lección de egoísmo, dijo mi papá. Saqué mi teléfono y fue entonces cuando recordé que había estado grabando todo este tiempo. Sin darme cuenta, había estado presionando el botón de grabar en mi aplicación de notas de voz al salir del coche porque estaba muy nervioso por lo que veía. Voy a llamar a la policía, dije. Adelante, dijo Brianne con una sonrisa. Les diremos que esto es un asunto familiar. Mamá y papá nos dieron permiso para estar aquí. Ellos no son los dueños de esta casa. Yo sí. Es cierto, dijo mi madre con frialdad. Fue entonces cuando me di cuenta de que creían que me estaban poniendo en evidencia. De verdad creían que podían simplemente quitarme la casa y que yo la aceptaría. No tenían ni idea de que lo había estado grabando todo y de que tenía abogados en marcación rápida gracias a mi trabajo. Fui a mi coche, me subí y llamé inmediatamente a mi abogado, Ilaiche Grant. Ilaiche se encarga de los asuntos legales corporativos de mi empresa, pero también realiza trabajos legales personales por su cuenta y se ha convertido en un amigo con los años. Es astuto, implacable cuando es necesario, y no le gustan los abusadores. Ilaiche, necesito tu ayuda. Mi familia acaba de entrar a mi casa y cambiar las cerraduras. Están intentando robarla. ¿Qué? Ailey, más despacio. Cuéntamelo todo. Le conté toda la historia mientras estaba sentada en mi coche, en la entrada de mi casa, viendo a mi familia trasladar sus pertenencias a mi casa. Ilaiche se quedó callado un buen rato después de que terminé. Ailey, ¿tienes alguna prueba de esta conversación? De hecho, sí. Tengo una grabación de todo. Mi teléfono estaba grabando cuando llegué a casa y los pillé. Envíamelo ahora mismo. No lo borres ni lo edites, solo envíalo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Revisé mi teléfono. Unos 12 minutos. Perfecto. ¿Siguen en casa? Sí, siguen mudando cosas. Bien. No te metas con ellos. Voy a llamar a la policía ahora mismo y luego iré. Esto es allanamiento de morada, robo y posiblemente conspiración. Su familia acaba de cometer varios delitos graves. ¿En serio? ¿En serio? Entraron a tu casa, cambiaron tus cerraduras y te están robando. Que su familia no importe. Que lo hayan planeado lo empeora. Mientras esperaba a Ilaiche y a la policía, llamé a mi jefa, Jennifer, y le expliqué la situación. Se horrorizó e inmediatamente me pidió que me tomara el resto de la semana libre. También me puso en contacto con el equipo de seguridad de la empresa porque, al parecer, este tipo de situaciones a veces pueden derivar en acoso laboral. Primero llegó la policía, 2 agentes que parecían haber visto este tipo de drama familiar antes. Les mostré mi identificación, los documentos de respaldo de la hipoteca que tenía en el coche y puse la grabación. Sus expresiones cambiaban del escepticismo al asco al escuchar las palabras de mi familia. Señora, esto está bastante claro, dijo el agente Aaron Blake. Cometieron allanamiento de morada, robo y conspiración. La grabación lo convierte en un caso fácil. Cuando Ilaiche llegó, estaba en plena forma de abogado. Normalmente es bastante tranquilo, pero cuando se enoja, es aterrador. Volvió a escuchar la grabación, negando con la cabeza. Este es uno de los casos más claros que he visto, dijo. No solo te roban la casa, sino que intentan extorsionarte para que la entregues. La policía llamó a mi puerta y vi por la ventana cómo las caras de mi familia cambiaban de la satisfacción a la confusión y al pánico. Brianne intentó discutir con los oficiales, pero no lo permitieron.
Tenemos una grabación donde usted admite haber allanado el camino y haber cambiado las cerraduras de una casa que no le pertenece, dijo el oficial Aaron Blake. Tiene que recoger sus pertenencias y marcharse inmediatamente. Pero ella es familia. Esto es un asunto de familia. Mi mamá protestó. Señora, un robo es un robo, sin importar la relación familiar. Tiene 10 minutos para recoger sus cosas e irse, o la arrestarán. Vi cómo mi padre palidecía al comprender la realidad de la situación. Solo creíamos. Estábamos ayudando. ¿Robando la casa de alguien?, preguntó el agente Sean Adler. Señora, necesitamos que salga para poder hablar con usted. Fue entonces cuando arrestaron a mis padres y a Brianne. A Troy no lo arrestaron porque, al parecer, no había participado en la planificación. Brianne simplemente le había dicho que estaban cuidando mi casa. Los niños estaban confundidos y llorando, lo cual me rompió el corazón a pesar de todo. Natalie, que era madura para sus 10 años, parecía comprender que algo andaba muy mal, mientras que Owen se aferraba a su padre, confundido. Y Laiche trabajó rápidamente para conseguir la custodia de emergencia de los niños con los padres de Troy hasta que se resolviera la situación. Servicios Infantiles intervino, pero Laiche logró evitar que se convirtiera en un desastre para los niños. En los días siguientes, se reveló el alcance de su plan. Llevaban más de un mes planeándolo. Mi mamá había estado haciendo copias de mi llave de repuesto a escondidas. Habían encontrado el estudio al que querían obligarme a entrar e incluso habían dejado una fianza. Brianne le había estado diciendo a la gente del vecindario que les iba a dejar mudarse. Habían planeado vender algunos de mis muebles y pertenencias para ayudar a pagar la mudanza. Lo peor, planeaban impugnar legalmente mi propiedad de la casa, alegando que, como estaba soltero y no necesitaba el espacio, debía pasarle a la familia de Brianne. De hecho, habían consultado con un abogado al respecto, aunque, al parecer, este les había dicho que nunca funcionaría. Y Laiche presentó órdenes de alejamiento contra los 3. Los cargos penales eran graves: allanamiento de morada, robo, conspiración e intento de hurto. La fiscalía estaba especialmente interesada en la premeditación del delito y en la grabación de su confesión. Mis padres intentaron contactarme a través de otros familiares, alegando que solo querían ayudar y que yo estaba exagerando. Mi tío Tom me llamó, intentando hacer de pacificador. Ailey, su familia. ¿Quizás podrías retirar los cargos y resolver esto? Tom, entraron a mi casa e intentaron robarla. Si un desconocido lo hubiera hecho, ¿me dirías que lo resolviera? Pero no son desconocidos, son tus padres. Eso lo empeora, no lo mejora. Usaron mi confianza en mi contra. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales, informes policiales y un drama familiar que jamás imaginé. Y Laiche trabajó incansablemente para construir nuestro caso, y lo que descubrimos durante la investigación fue aún más impactante que el incidente original. Resulta que mis padres y Brianne llevaban mucho más tiempo planeándolo de lo que yo creía. La investigadora de Laiche, una exdetective de policía llamada Nicole Travers, descubrió un rastro documental que demostraba lo calculadas que habían sido sus acciones. 3 meses antes del incidente, mis padres habían abierto una cuenta bancaria conjunta con Brianne, depositando $5,000 como fondo de mudanza. Habían investigado el proceso legal para impugnar la titularidad de la propiedad e incluso habían consultado con un abogado sobre la posibilidad de reclamar la prescripción adquisitiva de mi casa. El abogado les había dicho que nunca funcionaría, pero al parecer decidieron intentar el enfoque directo. Nicole también encontró mensajes de texto entre mis padres y Brianne que eran absolutamente inapropiados. Mensajes como el de Hallie en el trabajo: el momento perfecto para hacer copias de la llave, y una vez dentro, tendrá que aceptarlo, lo cual hará llamar a la policía y a la familia. El nivel de premeditación fue asombroso. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando Nicole entrevistó a mis vecinos. La señora Patterson le contó que Brianne llevaba semanas pasando por mi casa, a veces estacionándose enfrente y simplemente observando. Mi vecino de enfrente, el señor Kim, dijo que Brianne se había acercado a él 2 semanas antes del incidente para preguntarle sobre mi rutina diaria y cuando solía salir a trabajar. Dijo que estaba planeando una sorpresa para su hermana, según le contó el señor Kim a Nicole. Mi pareció dulce. Ahora me doy cuenta de que estaba vigilando el lugar. Se presentaron cargos criminales rápidamente. Allanamiento de morada, robo, conspiración, allanamiento e intento de robo. La fiscalía se interesó especialmente en el caso debido a la grabación y la clara evidencia de premeditación. Durante este tiempo, mi familia empezó a tomar partido. La hermana de mi madre, Carol, al principio intentó hacerse la que hacía las paces, llamándome para sugerirme que resolviéramos las cosas en familia. Pero cuando le puse la grabación, se horrorizó. Kathleen, ¿qué has hecho?, le preguntó a mi madre durante una discusión que mi prima Lisa me contó después. Criaste a Ailey para que fuera independiente y exitosa, ¿y ahora la castigas por ello? El hermano de mi padre, el tío Jim, fue aún más directo. Llamó a mi papá y, al parecer, le gritó durante 20 minutos por deshonrar el apellido de la familia. El tío Jim siempre se había sentido orgulloso de mi éxito profesional y solía presumir de su sobrina genial con sus amigos. La audiencia preliminar se programó para 2 semanas después del incidente.
Ilaiche me aconsejó que me preparara para que mi familia me acusara de ser el villano, pero aún así me impactó lo sucedido. El abogado de Breanna, un defensor público llamado Thomas Wright, intentó argumentar que se trataba de un malentendido familiar y que Breanna había creído recientemente que tenía permiso para estar en la casa. Pero cuando Ilaiche reprodujo la grabación en la sala, se pudo ver cómo la expresión del juez cambió. Su señoría, dijo Ilaiche, dirigiéndose a la jueza Evelyn Brooks, no fue un malentendido. Fue un intento coordinado de robar la casa de mi cliente mediante intimidación y allanamiento ilegal. Cuando la jueza Hendricks escuchó la voz de Breanna en la grabación diciendo, «Por fin vivo en la casa que siempre debía haber tenido», negó con la cabeza y discutió. «Señora Patterson», le dijo la jueza a Breanna, «le está diciendo a este tribunal que cree que tenía permiso para entrar en la casa de otra persona y cambiar las cerraduras». La abogada de Breanna intentó interrumpir, pero la jueza levantó la mano. «Quiero escuchar a la propia acusada». Breanna se puso de pie, nerviosa por primera vez en toda esta experiencia. «Su señoría, mis padres me dijeron que estaba bien. Dijeron que Hallie lo entendería porque necesitábamos el espacio más que ella». ¿Le pidió permiso a Hallie? No. ¿Pero tenía algún acuerdo escrito que le diera derecho a entrar en la propiedad? No, pero somos familia, y, señora Patterson, las relaciones familiares no prevalecen sobre las leyes de propiedad. Entró en la casa de alguien y cambió las cerraduras. Eso es robo, independientemente de su parentesco con la víctima. El abogado de mis padres, un hombre mayor llamado Frank Morrison, a quien creo que juntaron sus ahorros para contratar, intentó argumentar que actuaban en el mejor interés de su hija y que nunca tuvieron la intención de privarla permanentemente de la propiedad. El juez Hendricks no se lo permitió. Señor Morrison, sus clientes cambiaron las cerraduras de una casa que no les pertenece hasta que la legítima dueña, ella, pudiera tener un estudio en su lugar. ¿Cómo es que eso no es intentar privarla permanentemente de su propiedad? La audiencia terminó con los 3 condenados a juicio. Se les fijó una fianza de $10,000 a cada uno, que mis padres lograron reunir con un préstamo con garantía de su propia casa. Brianne tuvo que permanecer en la cárcel porque Troy se negó a pagar la fianza. Durante las semanas previas al juicio, la historia empezó a difundirse por nuestra comunidad. Mis padres habían participado activamente en su iglesia, y cuando se supo, varios miembros de la congregación se quedaron conmocionados y decepcionados. La señora Henderson, quien conocía a mis padres desde hacía 15 años, me ayudó personalmente a disculparme por su comportamiento. «No puedo creer que Kathleen y Douglas hicieran algo así», dijo. «Te he visto crecer en esa iglesia y siempre he estado muy orgullosa de tus logros. Lo que hicieron estuvo mal, simple y llanamente». El pastor, el padre Michael, aparentemente tuvo una conversación seria con mis padres sobre sus acciones. Según mi prima Lisa, que aún asistía a esa iglesia, el padre Michael expresó su decepción y les sugirió que buscaran terapia y enmendaran su error. «Intenten ir con alguien antes de una caída», aparentemente les había dicho. «Dejaste que tu orgullo y tus celos te llevaran a pecar contra tu propia hija». Mientras tanto, yo lidiaba con mis propias consecuencias emocionales. A pesar de todo, seguían siendo mis padres y mi hermana. Me encontré atravesando etapas de duelo, ira, tristeza, negociación y, poco a poco, avanzando hacia la aceptación. Mi terapeuta, la doctora Lauren Arlo, me ayudó a comprender que mis sentimientos eran completamente normales. «Es natural lamentar la pérdida de la relación familiar que creías tener», me dijo. «Estás de luto por los padres que creías que eran y por la hermana en la que creías poder confiar». Las sesiones de terapia fueron increíblemente útiles. La doctora Lauren Blake me ayudó a comprender que las acciones de mis padres no se debían realmente a la casa, sino al control y a su incapacidad para aceptar que yo había alcanzado el éxito sin su ayuda. En familias sanas, los padres se sienten orgullosos cuando sus hijos superan sus expectativas, explicó. En familias disfuncionales, los padres a veces se sienten amenazados por el éxito de sus hijos porque resalta sus propios fracasos o limitaciones. Durante esta época, también empecé a recibir mensajes de familiares que habían estado escuchando la versión de mis padres. Mi primo Mark me llamó, confundido y preocupado. «Ailey, tu mamá le dijo a la mía que estaba siendo egoísta y que solo intentaban ayudar a los hijos de Brianne. Pero algo no me cuadraba en la historia». Le envié a Mark la transcripción de la grabación y su respuesta fue rápida y comprensiva. Madre mía, Ailey. No tenía ni idea de que fuera tan grave. «Lo siento mucho». Mi mamá se va a poner furiosa cuando escuche la verdadera historia. Y vaya si lo hizo. Mi tía Susan, la madre de Mark, llamó a mis padres inmediatamente después de que Mark le contara la verdad. «Kathleen, te defendí en mi club de lectura la semana pasada y ahora descubro que me mentiste». Me enteré de esta llamada por la propia Susan, quien me llamó para disculparse. Les dije a esas mujeres que Ailey estaba siendo irrazonable y ahora tengo que volver y decirles la verdad. Estoy mortificada. El impacto sigue extendiéndose. Los vecinos de mis padres empezaron a tratarlos de forma diferente cuando se supo la historia. El señor Leonard Chase, que vivía al lado, me contó después que siempre había pensado que mis padres eran buenas personas, pero que sus acciones le habían hecho cambiar de opinión por completo. Si pudieron hacerle eso a su propia hija, ¿de qué más serían capaces?
Me preguntó cuando me lo encontré en el supermercado meses después. La situación de Brianne empeoraba cada día. Troy había solicitado el divorcio y buscaba la custodia total de los niños. También había regresado a casa de sus padres, llevándose a los niños con él. Brianne vivía con una amiga, pero ese acuerdo se estaba volviendo tenso. Troy me llamó como un mes después del incidente. Estaba visiblemente avergonzado y molesto. Ailey, quiero que sepas que no tenía ni idea de lo que Brianne planeaba. Me dijo que habías accedido a dejarnos cuidarla mientras estabas fuera de la ciudad. Nunca habría accedido de haber sabido la verdad. Te creo, Troy. Lamento que tú y los niños se hayan visto involucrados en esto. Voy a pedir el divorcio. Ya no puedo confiar en ella y no puedo permitir que los niños estén cerca de alguien que haría algo así. Pero quería preguntarte algo. ¿Qué? ¿Estarías dispuesta a escribir una carta de recomendación para la audiencia de custodia? Sé que es mucho pedir, pero los niños te adoran, y creo que tu perspectiva sobre el comportamiento de Brianne podría ayudar al juez a entender por qué. Acepté escribir la carta. Fue una de las cosas más difíciles que había escrito, pero sentía que les debía a los niños ser honesta sobre las acciones de su madre. En la carta, describí el comportamiento de Brianne, su falta de remordimiento y su disposición a usar a sus propios hijos como peones en su plan. La carta funcionó. Troy obtuvo la custodia completa, y Brianne solo tuvo visitas supervisadas. Los niños estaban devastados, pero también eran lo suficientemente mayores como para comprender que su madre había hecho algo muy malo. Natalie, la mayor, me llamó unas semanas después. Tía Ailey, siento mucho que mi mamá intentara robarte la casa. Sé que te esforzaste mucho para conseguirla. Esa llamada me rompió el corazón. Estos niños sufrían por las decisiones de su madre, y no había nada que yo pudiera hacer para remediarlo. El juicio finalmente comenzó 6 semanas después del incidente. La fiscalía tenía un caso sólido, con la grabación, las pruebas físicas y el testimonio de vecinos que habían presenciado comportamientos sospechosos. Y la Iche me había preparado a fondo para mi testimonio. Solo di la verdad, dijo. La grabación habla por sí sola, pero el jurado necesita saber de ti cómo impactó esto tu vida. Cuando subí al estrado, estaba nerviosa pero decidida. La fiscal, Ada Claire Beston, me explicó los hechos de ese día, y pude ver la reacción del jurado al describir cómo llegué a casa y descubrí que mi familia había entrado a robar. ¿Cómo se sintió al darse cuenta de lo que había sucedido?, preguntó Ada Beston. Violara, Tracy and Ada. Sentí que mi mundo entero se había puesto patas arriba. Estas eran las personas en las que se suponía que más debía confiar, y habían entrado en mi casa e intentado robármela. La defensa intentó pintarme de vengativa e implacable, pero la grabación les hizo la vida imposible. ¿Cómo se puede discutir con las propias palabras de alguien? El abogado de Brianne intentó alegar que fue manipulada por mis padres, pero la propia voz de Brianne en la grabación, diciendo finalmente, «Vivo en la casa que siempre debí haber tenido», contradecía esa versión. El abogado de mis padres intentó argumentar que estaban equivocados, pero no eran delincuentes. El juez Hendricks no se lo creyó. Señor Morrison, su cliente declaró en una grabación que cambiaron las cerraduras de una casa que no les pertenece y le dijeron a la dueña legítima que tendría que aceptar un estudio en su lugar. Eso no es un error, es un delito grave de robo. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpables de todos los cargos para los 3 acusados. La audiencia de sentencia se programó para la semana siguiente. Y la Iche me aconsejó que preparara una declaración de impacto en la víctima, que se leería durante la sentencia. Escribirla fue terapéutico y doloroso a la vez. Escribí sobre la violación de la confianza, el daño a mi seguridad y la pérdida de relaciones familiares. Pero también escribí sobre mi determinación de seguir adelante, y no dejar que sus acciones definieran mi vida. En la audiencia de sentencia, leí mi declaración en voz alta. Mis padres y Brianne se sentaron a la mesa de los acusados, con un aspecto más pequeño y derrotado que nunca. Su señoría, los acusados no solo intentaron robarme la casa, sino también mi seguridad y mi confianza en mis seres queridos. Me demostraron que estaban dispuestos a cometer delitos para conseguir lo que querían, y no mostraron ningún remordimiento hasta que los atraparon. Cargaré con el impacto de sus acciones por el resto de mi vida. El juez Hendricks condenó a mis padres a 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y una indemnización por los daños. Brianne, como principal instigadora, recibió 6 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional. Pero la verdadera venganza apenas comenzaba. El caso avanzó con rapidez. Con la grabación y las pruebas físicas, sus abogados les aconsejaron que aceptaran un acuerdo con la fiscalía. Mis padres acabaron con 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y tuvieron que pagar una indemnización por las cerraduras que cambiaron y los daños a mi propiedad. Brianne recibió una sentencia más severa, 6 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional, por ser la principal instigadora. Pero la verdadera venganza llegó después. Durante la investigación, descubrimos que mis padres les habían estado diciendo a familiares, vecinos y amigos que yo era egoísta y desagradecida, y que nunca me habían ayudado ni me habían dado una lección. Se habían presentado como víctimas de una hija desagradecida que tenía más de lo que merecía. Y la Iche y yo decidimos aclarar las cosas.
Enviamos una carta detallada a todos los miembros de nuestra familia extendida, junto con la transcripción de la grabación. Explicamos exactamente lo sucedido, con pruebas, y dejamos claro que mis padres y Brianne habían cometido delitos graves. La respuesta fue rápida y brutal. La hermana de mi abuela Rose, la tía Margaret, llamó a mis padres y los destrozó por completo. Les dijo que estaban consternados por el apellido de la familia y que deberían estar avergonzados. También les dijo que la abuela Rose se revolvería en su tumba si supiera lo que habían hecho. Mis primos, que habían estado escuchando la versión de mis padres, se horrorizaron al enterarse de la verdad. Varios de ellos me contactaron para disculparse por creer las mentiras y expresarme su apoyo. Los vecinos estaban igualmente disgustados. La señora Patterson, que vive al lado, me dijo que le pareció extraño que Brianne se presentara como la nueva dueña, pero diera por hecho que yo había vendido la casa. Cuando supo la verdad, se horrorizó. No puedo creer que tu propia familia te haga eso, dijo. Eres una chica tan dulce y trabajaste muy duro para conseguir esa casa. Las consecuencias sociales fueron devastadoras para mis padres y Brianne. Se convirtieron en parisinos en sus círculos sociales. Quienes los conocían desde hacía años dejaron de hablarles. Los hijos de Brianne tenían la edad suficiente para comprender que su madre había hecho algo muy malo, lo cual les causó problemas en la escuela y en su vida social. Troy se divorció de Brianne mientras estaba en la cárcel. Obtuvo la custodia completa de los niños y regresó a su ciudad natal con sus padres. Me envió una carta disculpándose por las acciones de su esposa y agradeciéndome por asegurarme de que los niños estuvieran bien cuidados durante la crisis. Mis padres perdieron varias amistades y tuvieron que abandonar su iglesia debido al escándalo. El negocio de mi padre, una pequeña constructora, perdió varios clientes que no querían trabajar con alguien que había intentado robarle la casa a su hija. Pero la venganza más satisfactoria estaba por llegar. Aproximadamente un año después del incidente, recibí una llamada de un agente inmobiliario. Al parecer, mis padres intentaban vender su casa porque no podían pagar los honorarios legales ni la restitución. Se enfrentaban a una ejecución hipotecaria y necesitaban mudarse rápidamente. A través de Ilaiche, hice una oferta por su casa. Estaba bastante por debajo del valor de mercado, pero dada su situación financiera y la necesidad de vender rápido, no tenían muchas opciones. Compare la casa de mis padres. Luego la convertí en una propiedad de alquiler. Contraté a una empresa de administración de propiedades y se la alquilé a una familia amable con niños pequeños. Los ingresos del alquiler cubren con creces la hipoteca, y estoy acumulando capital en una segunda propiedad. Mis padres tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. No es un mal lugar, pero dista mucho de la casa en la que vivieron durante 20 años. Cada mes, ven cómo los ingresos del alquiler de su antigua vivienda van a mi cuenta. Brianne, cuando salió de la cárcel, tuvo que mudarse con una amiga porque no podía permitirse una vivienda propia. Intentó conseguir trabajo, pero sus antecedentes penales se lo dificultaron. Finalmente encontró trabajo en un restaurante de comida rápida, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. El distanciamiento familiar continuó durante meses. A mis padres los expulsaron de las reuniones familiares, y Brianne se convirtió en el tema de conversaciones en voz baja en los eventos familiares. La boda de mi primo Mark fue particularmente incómoda. A mis padres no los invitaron, y cuando preguntaron por qué, la historia volvió a salir a la luz. Un año después, mis padres intentaron contactar con mi tía Margaret. Querían reconciliarse y dejar esto atrás. Afirmaron que habían aprendido la lección y que solo querían recuperar a su hija. Acepté reunirme con ellos, pero solo con Ilaiche presente y en su oficina. Entraron con un aspecto más viejo y cansado que nunca. Mi mamá había estado llorando, y mi papá parecía derrotado. Ailey, lo sentimos, dijo mi mamá. Cometimos un error. Solo queríamos ayudar a Brianne, y pensamos. Creíste que podías robarme la casa, y yo simplemente acepté. Terminé. No era robar, decía mi papá cada semana. Pensamos que lo entenderías al ver cuánto lo necesitaba la familia. Entrando en mi casa y cambiando las cerraduras sin mi permiso. Esa es la definición de robar. Somos tus padres, dijo mi mamá. Te criamos. Pensamos que significaba algo. Sí, significó algo. Por eso duele tanto. Si desconocidos hubieran hecho esto, lo habría esperado. Pero ustedes son mis padres. Se suponía que debían protegerme, no intentar robarme. Se quedaron en silencio un buen rato. Finalmente, mi padre habló. ¿Qué quieres de nosotros, Ailey? ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. No solo intentaste robarme la casa. Intentaste destruir mi seguridad, mi confianza y mi familia. Eso no es algo por lo que puedas disculparte así como así. Así que eso es todo. ¿Nunca nos vas a perdonar? Preguntó mi mamá. Quizás te perdone algún día. Pero nunca olvidaré lo que hiciste y nunca volveré a confiar en ti. Me demostraste quién eres exactamente cuando crees que puedes salirte con la tuya. Ese día se fueron destrozados, y yo no sentí nada. Sin satisfacción, sin tristeza, solo vacío. Habían tomado su decisión y ahora vivían con las consecuencias. 2 años después, así están las cosas. Todavía vivo en mi hermosa casa. Le hice algunas mejoras,
pisos de madera nuevos, una cocina renovada y un jardín precioso. Es mi santuario, y nunca he sido tan feliz viviendo allí. Brianne sigue luchando. Ha estado cambiando de trabajo y de apartamento, y solo le permiten visitas supervisadas con sus hijos. Está casada de verdad, es una mujer encantadora que trata bien a los niños, y son casi más felices sin el drama de Brianne. Mis padres siguen en su pequeño apartamento. Han envejecido rápidamente en los últimos 2 años, y a veces me pregunto si el estrés y la vergüenza contribuyeron a sus problemas de salud. El negocio de mi padre nunca se recuperó del todo, y ha tenido que despedir a la mayoría de sus empleados. La familia extensa prácticamente ha seguido adelante, pero la historia sigue saliendo a relucir en las reuniones familiares. Me he acercado más a mis primos y tías, quienes me han apoyado muchísimo. Me han dicho que las acciones de mis padres les abrieron los ojos a algunos comportamientos que habían estado ignorando durante años. He estado en terapia, trabajando en los problemas de confianza y el trauma familiar. Mi terapeuta dice que manejé esta situación extraordinariamente bien, considerando las circunstancias. Me ha ayudado a comprender que las acciones de mis padres no se trataban de la casa, sino de control y de su creencia de que podían manipularme para que hiciera lo que ellos quisieran. La casa que supuestamente me robaron se convirtió en la base de una nueva vida. Soy más infeliz, más independiente y con más confianza en mis límites. He vuelto a salir con alguien. Hay un chico genial llamado Alex que piensa que mi gestión de la situación fue genial, y estoy considerando la posibilidad de formar una familia algún día. Pero si tengo una familia, se construirá sobre el respeto, la confianza y el amor genuino. No sobre la manipulación, el robo y la culpa. Mis padres y Brianne tomaron su decisión cuando intentaron robarme la casa. Creyeron que podrían salirse con la suya porque solo era su hija / hermana, y que la familia siempre perdonaría a la familia. Se equivocaron. La grabación que me salvó aún existe, con copias de seguridad en varios lugares. Es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, y que a veces quienes se supone que más te quieren son quienes más te lastiman. Pero también es un recordatorio de que soy más fuerte de lo que jamás pensé, y de que no tengo por qué aceptar el abuso solo porque venga de mi familia. La casa sigue siendo mía. La familia que intentó robarlo sigue pagando el precio. Y yo sigo de pie, más fuerte que nunca. La justicia, como se ve, se sirve mejor con la documentación legal adecuada y un buen abogado. Actualización. Gracias a todos por el apoyo y los premios. Algunos han preguntado por Troy y los niños. Están muy bien. Troy me envía tarjetas de Navidad todos los años y los niños están prosperando en su nueva vida. Brianne sigue luchando, pero eso es consecuencia de sus decisiones, no de las mías. No disfruto de su sufrimiento, pero tampoco me siento culpable. Las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias duran toda la vida. A todos los que decían que debería haberlo resuelto, entraron a mi casa e intentaron robarla. No hay solución para un delito de robo. Tener familia no significa que puedas cometer delitos sin consecuencias. Y sí, todavía vivo en la casa. Es preciosa, me encanta y me la gané. Nadie me la va a quitar nunca más. Gracias.